Al principio 2 kilogramos de agua están en la fase líquida, el resto como vapor. Se transfiere calor al agua. El émbolo que descansa sobre un conjunto de topes comienza a subir cuando la presión en el interior llega a 300 kilopascales. La transferencia de calor continúa hasta que el volumen total aumenta en 20%. Determina las temperaturas inicial y final. La masa del líquido cuando comienza a subir el émbolo, el trabajo efectuado durante el proceso y trace también el proceso en un diagrama PV. Entonces, esta es la figura. La parte que se ve hacia abajo más clara representa el líquido y la parte que tiene como dos colores donde están aquí H2O y M es el vapor. Entonces dice que tenemos una mezcla, ¿sí? Nos da la masa total y nos da la cantidad de líquido, que dice que son 2 kilos. Nos da la presión a la que se encuentra, 125 kilopascales. Y dice que cuando llega a 300, esta etapa va a empezar a avanzar. Entonces, luego dice que avanza hasta un estado final de 20% más que lo que era el volumen original. Entonces, vamos a empezar con lo siguiente. Podemos hacer uso de un diagrama presión-volumen, ¿sí? Aquí ya lo estaba dibujando hace ratito. Entonces recuerden, esta es la campana de saturación. Vamos a dibujar una línea de presión. Bueno, esta, si me queda un poco chueca, una disculpa, pero es horizontal, ¿sí? Ya después de aquí se despega. Y antes de aquí está así. Entonces, esta línea representa P1, mi presión en el estado inicial, donde dice que son 125 kilopascales. ¿Sí? Dice que, a ver, hasta que alcanza 300 kilos es cuando la tapa se empieza a levantar. Entonces podremos dibujar otra línea de presión. Que es en el estado 2 la presión 2 de 300 kilopascales. Entonces, para el estado 1 dice que es una mezcla. Entonces, ¿dónde se encontraría el punto 1? ¿Dónde, Cristian? ¿Cómo, perdón? ¿Dónde se encontraría el estado 1 A ver, para la gráfica? es que deje que se voltee Es mi. una, es una mezcla. ¿Dónde se encuentran las mezclas para la campana? En medio, profe. En medio, ¿verdad, Rubén? Entonces significa que más o menos por aquí tendremos el estado 1. ¿Por qué? Dijimos todo lo que está dentro de esta región se considera una mezcla. Entonces yo tengo aquí 1. ¿Están de acuerdo que para ese punto tengo una presión 1? Entonces aquí tengo, a ver un poquito, otra vez por favor, porque no se escuchó muy bien. Y el otro estado sería la otra rayita, ¿no? La de más arriba. Sí, esa es la de la presión 2. Entonces en uno tenemos un volumen 1, presión 1 y una temperatura 1. ¿Qué temperatura le corresponde? Corresponde. La región de saturación dijimos que es la región en donde empieza a cambiar de fase la sustancia desde líquido hasta vapor.
pero no lo hace de golpe, a menos de que la cantidad de energía que se le administra es muy alta. Antes de eso, si la energía es constante, cierta parte se empieza a transformar en vapor hasta que todo es vapor. Entonces recuerden, cuando estamos en la región de saturación, la presión y la temperatura corresponden a la de saturación. ¿Estamos? Se Que en hace este padre. caso la vamos a sacar de la tabla para 125 kilopascales y esa sería la temperatura inicial. ¿Sí? Entonces vamos acá. Profe, Dígame, hay algo que no entiendo. dígame, Robert. ¿Cómo se llama? Lo que está dentro de la campana es la mezcla. Sí, Los que están en los extremos, o sea, en la mera, digamos, ¿cómo se llama? aquí. Línea negra, ¿cómo se le llama? La campana de saturación junto con la línea de presión. O sea, usted comenta estos puntos, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se le llama a eso? Ok, mire. ¿Qué estado tiene? Sí, son estos puntos que estoy señalando, es donde se junta la línea de presión, que es la roja, con la de saturación, que es la negra. Recuerden, yo les he dicho, estos puntos de aquí, como es mi propiedad de volumen, si fuera otra, pues sería la correspondiente, pero es volumen específico, subíndice G. ¿Qué significa? Vapor saturado. Ahora, en el extremo opuesto, este punto de aquí es V, subíndice F. Entonces sería ¿qué? Líquido saturado. Cualquier punto que no sea sus extremos va a ser una mezcla de tanto vapor, tanto agua. ¿Sí, Rubén? ¿Sí le quedó claro? Y si se sobrepasa de las líneas hacia afuera, profe, Ah, muy bien. Entonces, miren, esta región de adentro, no quiero dibujarlo porque se va a cargar mucho la figura, pero bueno, ya saben que dentro de esta región decimos que es mezcla. A la derecha de la campana, es decir, de aquí hacia acá, toda esta región de aquí es vapor sobrecalentado y a la izquierda de la campana, en toda esta región de aquí, es líquido, eh, líquido comprimido. ¿Estamos? sí, profe. Ok, entonces, ¿alguien más? Bueno, entonces yo ya sé que como me dan que tenemos cierta cantidad de agua y de vapor, sé que es una mezcla, ¿sí? Entonces, mi presión de entrada en el estado 1 son 125 kilopascales. Vamos a irnos entonces a la tabla A5. ¿Ya? Agua saturada, 125 kilopascales y esta es la temperatura inicial. Voy a copiar estos tres. Estos corresponden, miren, a la columna de temperatura. Líquido saturado, lo que les comentaba, vapor saturado. ¿Estamos? No se escuchó ese micrófono. A ver, one more time. Sí, profe. Ok. Entonces, quedamos que, como es una mezcla, bueno, le voy a poner así. Estado 1. La mezcla, entonces la temperatura en 1 es igual a la temperatura de saturación para 125 kilopascales, el cual es igual a 105.97 grados centígrados, aproximadamente
106, ¿verdad? Ok. Entonces, yo sí quiero definir el volumen en el estado 1. ¿Cómo le hago para determinar alguna propiedad cuando tenemos una calidad? ¿Cómo le hacemos? ¿Y bien? Bueno, este de aquí le voy a poner que lo saqué de la tabla 6. Estado 1 mezcla. Tabla A5, perdón. Entonces, de esa misma tabla A5, voy a copiar aquí. El primer valor, habíamos dicho que era el volumen específico de líquido saturado. Es esta cantidad y este corresponde al de vapor saturado. Creo que más bien es este. Este es el de aquí. Es como también había copiado la temperatura. Sí. La unidad, déjenme hacerle un poco más de zoom. Metros cúbicos por kilogramo. Entonces, para comparar en qué región estoy, debo de saber cuánto vale B1 o el volumen específico en 1, ¿sí? Entonces, miren, para mi valor, aquí está este BF de líquido saturado, dice que tiene un valor de 0.001048. Y dice que el BG tiene un valor de 1.375. ¿Sale? Entonces, mi valor B1 va a ser más grande que este, pero más pequeño que este. Entonces, ¿cómo lo hacemos para determinar la calidad de una sustancia? Es la masa del vapor entre la masa total, ¿no? Exactamente, Jorge. La calidad es igual a la masa de vapor entre la masa total. Dice en este caso que no sabemos cuánto es la masa de vapor, ¿o sí? Pero nos dice que el total son 5. Entonces, en el denominador, 5 kilogramos. Si dice que 2 son líquidos, entonces están de acuerdo que 3 son de vapor, Sí. lo cual nos daría 0.6. Entonces, significa que representa la calidad. El porcentaje, ¿no, profe, de la mezcla? Ok, pero el porcentaje en este caso de vapor, 60% es vapor, 40% es líquido. ¿Estamos? Ahora, recuerden que nosotros decíamos, una propiedad la podemos determinar de la siguiente manera. Es la propiedad de líquido saturado más la calidad multiplicando a la propiedad.
de vaporización, FG. ¿Qué significa esa YFG? Decíamos que era la diferencia de YG menos YF. ¿Estamos? Pero entonces decíamos que esta Y es una propiedad que puede ser volumen específico, coma, energía interna, coma, entalpía, más entropía. Y bueno, por el momento nada más. Entonces nosotros vamos a utilizar ¿cuál? V, ¿verdad? Que es lo que conocemos volumen específico. Entonces dice que tendremos lo siguiente. El volumen, ¿cuál? El del estado 1, ¿verdad? Dice que es igual a B-F. Y le voy a poner la que está indicada a 125 kilopascales. Más la calidad bien bajo en el estado 1. Entonces aquí le voy a poner también 1, ¿verdad? La calidad en el estado 1 multiplicando voy a copiar este término. Entonces quedamos que era la de G menos la de F. Ahora sí. Entonces, si sustituimos valores, dice que este es el valor de BF más la calidad que es 0.6 multiplicando a la resta, ¿verdad? ¿Dónde está? Este es BG menos este, que es BF. Entonces factoricé la unidad y la unidad la pongo fuera del paréntesis. ¿Estamos? Aquí un detalle, se me lo modifico. Oh. Bueno, lo voy a dejar así. Entonces, ¿cuánto da este B1? ¿Ya sacaron el valor? $54.2 lo voy a redondear. Metro cúbico por kilogramo. Entonces, noten que este B1.8 respecto a los de estos de acá. ¿Qué pasa entonces entre estos dos y este? Como esperábamos, es más grande que BF, pero menor que BG, ¿cierto? Entonces, ¿por qué me sirve a mí de definir el volumen específico en el estado 1? Ahorita vamos a ver.
una mezcla. La presión corresponde a 300 kilopascales. ¿Qué pasa con el volumen específico en 2? ¿Cómo lo podremos determinar? Aquí solamente me da la presión. Entonces, A las tablas, ¿no, profe? sí, pero ¿cómo decirle? Yo puedo entrar a la presión, pero yo no sé si es mezcla, si es líquido, si es vapor sobrecalentado. ¿Cómo saberlo? Necesitamos los volúmenes, ¿no? ¿Ok? De, ¿Cómo de hacer BG para y encontrar? BF. Sí, eso los vamos a sacar de la tabla para 300 kilos, pero ¿qué pasa con el volumen 2? O sea, esos BF y BG son los de saturación, pero no sé si sean los reales que voy a ocupar. A ver, dice que cuando aumenta a 300 kilos se va a desplazar este pistón. No necesariamente tiene que convertirse todo el agua en vapor, si me explico, puede quedar una cantidad. Pero entonces, durante el proceso de que aumente la presión de 125 a 300, ¿qué ocurre con el volumen? ¿Cambia o no cambia? No cambia. Si no, No, aumenta. es el mismo. Dice que en esta presión de esta mezcla, 300 kilos para que ésta se empiece a mover. Entonces de 125 alcanza a 300, lo desplaza y ahora sí en el desplazamiento se mantiene constante, pero antes sí hay un incremento. Sin embargo, el volumen, es decir, esta región que está aquí, esa no cambia. Por lo tanto, el volumen específico en 2 es igual al volumen específico en 1 y es igual al valor que calculamos previamente. ¿Sí? Entonces, eh, volumen es este. Le voy a poner que de la tabla a 5. Ahora sí, voy a determinar mi BF y mi BG. En este caso, ahora el BF son 300 kilopascales. Y sí, yo le voy a poner aquí el de BG. Para ahorita nada más pegar el valor. Entonces vamos a 300 kilos. Y dice que estos son los correspondientes valores de BF y BG. Es uno. Es otro. En base a lo que les muestro aquí, díganme en qué región se encuentra ahora la sustancia o sigue siendo mezcla. Dice que B2, el real, es 0.82. ¿Qué hay con respecto de este? Este es BG. Entonces, ¿La sustancia qué es, profe? ¿la que perdón? ¿La sustancia qué es? Para buscarla. Es agua, vapor de agua. ¿No es vapor sobrecalentado, bro? Es vapor sobrecalentado, Jorge. 0.8 es más grande que el 0.6058. Entonces, mira, vamos a pegar esos valores en la figurita de la que estamos realizando. Es decir, en el diagrama, pues. Entonces, a ver, tenemos esto. Voy a hacer un poco más grande esto. Ok. Entonces, estábamos aquí en este estado, pero vean, dice que a 300 kilos BG, que correspondería a este valor de aquí,
Este valor de BG, dice que es 0.60582. Y nosotros tenemos ¿cuánto? Punto 82. Quiere decir que el punto está por acá más o menos, ¿verdad? Entonces, este punto, decíamos, a la derecha de la campana es vapor sobrecalentado. Este entonces es mi punto 2. Y dice que entonces la trayectoria se va a definir así, de aquí hasta acá. Es el proceso de 1 a 2, donde cambia de estar 60% en mezcla a ser todo vapor sobrecalentado en 2. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguien que no le quede claro? Entonces, al ser vapor sobrecalentado, ya no entraremos en la tabla A5, sino en la tabla A6. ¿Qué valores? Bueno, pues 300 kilos, pero en estas tablas están en megas. Kilo a mega dividimos entre 1000, entonces tendremos 0.3 megapascales y un volumen específico 2, que es este de aquí. Nos vamos a la tabla 6. Aquí está, tabla 6, 0.01, 0.3 megas. Este es nuestro valor. Y punto 82 no lo hay, ¿verdad? Esta es la columna de los volúmenes específicos. Solo hay punto 87, que es más grande, y punto 79, que es más pequeño. Entonces vamos a hacer una interpolación. Déjenme entonces acá meter una tablita. Una tabla de 2×4. Entonces, déjenme la adecuo. Bueno, esta columna va a corresponder a la temperatura en grados centígrados. Voy a poner así. Bueno, temperatura. Voy a poner su unidad aquí, Celsius. Grados Celsius. Y de este lado, volumen específico, su unidad, metro cúbico por kilogramo. Entonces, este valor, que es mi volumen específico 2, va a ir en medio, porque es el que estamos interpolando, es decir, tomando entre los polos. ¿De qué valores quedamos entonces? El primero es 0.79. $64.5. ¿Sí lo ven todos? Es este de aquí. Y este es el que es más grande. Ok. A este le corresponde una temperatura de 300 grados centígrados. Y el anterior es 250.
Aquí entonces vamos a sacar nuestra temperatura en 2. Tarde pero sin hambre. Ok, entonces, a ver en qué estábamos. Ok, vamos a hacer la interpolación. Entonces, ¿cómo se hace esta? ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? En el chat por los alumnos. 250 y 250. Que sería tomar este pivote, ¿sí? ¿Qué le vamos a restar en el primero? El extremo izquierdo, que sería entonces 250 menos 300. Y el otro sería el del renglón 2, T2 menos T2. En el denominador iría tomando este pivote menos el del extremo. Nuevamente este pivote, bueno, lo copio de acá, menos el que nosotros determinamos previamente. Y entonces de ahí yo puedo la parte izquierda compactarla en un número. Entonces déjenme ver qué número es. 633.71. Esto es igual a 250 menos 2. Y eso dividido entre la resta de esto. ¿Sí? Entonces, a ver, esto. ¿Cuánto da la resta? Menos 0.2887. ¿Sí les dio eso? No están dormidos. Luego este término lo Sí, puedo profe. pasar a multiplicar el del denominador al de aquí. Queda igualado al numerador, le resto 250 y al resultado lo multiplico por menos 1. Ahí como quien dice hace un despeje, ¿verdad, Sí, profe? ese es un despeje. Me da 268.3 aproximadamente. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces, perdón.
¿Cómo le salió el 633.71? De esta operación de acá, resta y el resultado entre la resta del de abajo y le da esta cantidad. Es que a mí me dio otro resultado. ¿Cuánto le da? Menos 127.546. ¿No? Menos 633.71. Miren, vamos a leer por partes. La resta del numerador da menos 50 y la resta del denominador menos punto 0789. Pero esto va acá abajo. Si le da eso, fácil. No, me da otro resultado. Menos 173.190. Pero si hace esta división, a ver, haga esta división. Si es eso, profe, ¿A que sí? 633.71. Entonces, bueno, esto lo voy a bajar. Nos quedamos que esto, yo lo hice primero. Así, mire, Fátima. 250 menos 300 menos 50. Esta resta es esta de acá, menos entre menos más, y 50 entre esta cantidad me da el 633.71. ¿Ok? Sí, ya me salió, profe. Muy bien, entonces voy a quitar esta parte. A lo mejor que vea, sí. Sí se ve un poquito más ordenado. Entonces tenemos la temperatura en 2, ¿cierto? Entonces vamos a leer el enunciado. Determine la temperatura inicial. Esta ya quedó. La temperatura final, a ver. ¿Creen que la temperatura aumente o ya no aumente? No, se queda constante, ¿no? En este caso la presión va a permanecer constante, ¿sí? Porque dice, una vez que llega a los 300, entonces se va a desplazar en este caso el pistón, y cuando hay movimiento, entonces, debido a que varía el volumen y la presión, se mantiene constante la presión. Perdón, varía el volumen. Ahora la temperatura, bajo el supuesto este, pensaremos que se mantiene igual y que corresponde a este valor. Vamos a seguir ahorita, vamos a comprobar ahorita si es ese valor o no. Nos dice la masa de agua líquida cuando comienza a subir el émbolo. ¿Cuánto es la masa? Si es vapor sobrecalentado, entonces la masa de líquido es ¿qué? Cero. Es decir, ya todo el líquido se convirtió en vapor y además ya está no saturado, sino sobrecalentado. ¿Sí? Entonces, este de aquí se quedó. El trabajo efectuado durante ese proceso, a ver, hasta ahorita en el proceso de 1 a 2, ¿hay trabajo? ¿Se realizó trabajo, Oscar? Mm. Si se comienza a subir, entonces sí hubo trabajo, ¿no? A partir de que se mueve, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita de 1 a 2 no hay trabajo.
Solamente hay una adición de calor. ¿Sí me explico? Cuando hay una fuerza sí hay trabajo, pero cuando hay calor no. Solo hay trabajo cuando se mueve, en este caso el sistema se desplaza, porque la definición más general es fuerza por distancia. ¿Estamos? Pues por eso, si hay una fuerza, entonces sí hay trabajo, y pues si solo hay calor, entonces no. No, porque aquí hay una fuerza. Antes de que alcance los 300 hay una fuerza. Sin embargo, no es la suficiente para que se mueva. A partir de que la fuerza adquiere en presión 300, ahora sí, es cuando se empieza a desarrollar el trabajo. Cuando se mueve. Exactamente cuando se mueve. Entonces, en este proceso, el trabajo es a presión constante. ¿Están de acuerdo o no? Bueno, aunque no lo estén, sí es a presión constante. Entonces, de 2 a 3, la presión es constante. Entonces, la presión en 3 siguen siendo ¿cuánto? 300 kilopascales. Y dice que el volumen en 3 es 1.2 del volumen en 2, que a su vez es el de 1. ¿Por qué 1.2? ¿Sí están de acuerdo o no? Pero el 1.2, ¿de dónde sale, profe? Sí. ¿Dónde está? La transferencia de calor continúa hasta que el volumen total aumenta 20%. Si el volumen original era 100 más el 20%, 120, ¿cierto? Pero entonces en este caso correspondería a 1.2. ¿Sí? Sí, profe. Entonces esta cantidad sería 0.99, aproximadamente redondeando 0.4 metro cúbico por kilogramo. Entonces, como la presión sigue siendo igual, están de acuerdo que estos valores siguen siendo los mismos. Y bueno, está aún más caliente, ¿verdad? Significa que debe de tener una temperatura mayor, ¿sí o no? Entonces le voy a poner aquí una nota con BF y BG iguales al inciso previo. Como B3 sigue siendo más grande que este valor, sigue siendo, está aún más sobrecalentado, ¿verdad? Entonces vamos a entrar en la tabla 6. Entonces y este volumen 3. Esta es la tabla. Vean que ahora punto 99 está entre 1.03 y 0.87. Sus respectivas temperaturas son 300 y 400. Entonces voy a copiar la tablita. Ahora este valor es el que va en medio. ¿Sí? Quedamos que antes del valor está este. Es 1.03. Correspondiente a 400 y 300.
Entonces puedo copiar esta estructura. ¿Están de acuerdo? Solo que ahora aquí va a ser 300, 400. En el denominador tendremos entonces este valor. Y este aquí. Tenemos que entonces aquí 300 menos t, pero en este caso es t3, ¿verdad? Y este valor menos este. Ya lo hicieron el despeje, ¿cuánto da? Les voy a decir el dato ya directo. Menos 373.65. Se aproximó a la punto 7. Esta entonces es la temperatura final. Entonces en mi diagrama quedamos que el proceso de 1-2 llegaba aquí y voy a hacer lo siguiente. Voy a extender la línea de presión esta, porque dice que D2 ahora va a moverse hasta 3, es decir, a través de este estado, sobre la misma presión de 300, pero aumentando su temperatura. Entonces ese punto de ahí corresponde al estado 3, que es donde se desarrolla el trabajo, solamente de 2 a 3. ¿Estamos? Aquí entonces sería 3. Entonces este diagrama ya lo puedo copiar. Ya está terminado. Entonces imprimimos pantalla. Es mi Molière, mi diagrama. El diagrama previo se llama Molière. Entonces la temperatura final ya quedó. No es la misma, ¿verdad? Sí aumentó. El diagrama ya quedó. Ups. Y me pide el trabajo efectuado durante el proceso. Entonces, a ver. Proceso a presión constante. Entonces, cuando el proceso es a presión constante, el trabajo de frontera se define como la masa, dijimos, por la presión, por la diferencia de ¿qué? De volúmenes, ¿verdad? En este caso, volumen 2 menos volumen 1. Incluyendo entonces los datos, que tendríamos 5 kilogramos.
300 kilopascales. Y la delta V dice que sería este valor, que es el de 3. Entonces aquí más bien le voy a modificar es, el estado final es 3, ¿verdad? El estado inicial para el trabajo es 2. Tenemos este valor, menos el de 2, que es el mismo de 1, aquí. ¿Cuánto del trabajo? $247.62. Perdón, kilojoules. Una pregunta. ¿Habló alguien? Es que no se escuchó el micrófono.